¿qué tal? Soy Liz Fernández. Hola amigos, yo soy Hugo Lara. Bienvenidos a nuestro programa Cine Blanco y Negro, Pedagogía Color, un espacio donde abordaremos temas muy importantes para la educación desde la mirada del cine. Así es, Liz, y hoy vamos a hablar de dos películas muy atractivas, distintas, de géneros diametralmente opuestos, pero que nos permiten hablar de un fenómeno muy interesante. Claro, y hablaremos acerca del tema de los alumnos, las alumnas con aptitudes sobresalientes. Sí, las películas que vamos a hablar hoy es El Jeremías, una película mexicana de producción reciente, y La Maestra Kinder, una producción israelí que también es de una producción reciente y la cual incluso mereció un remake en Hollywood. Dos películas de contextos totalmente distintos. Sí, vamos a ver el tráiler de El Jeremías y vamos a comentar después de ella, ¿no? Gracias, Hugo. Desde que tengo memoria, he tenido más preguntas que respuestas. Mamá, ¿es verdad que se está calentando el mundo? Mijito, no te preocupes por esas cosas, ya vamos a arreglar el cooler. Imagínate que fuera verdad eso de la reencarnación. ¿Qué quisieras ser cuando reencarnaras? Esto es El Jeremías, esta película mexicana de 2015, que es dirigida por Anwar Safa, conocido como El Pato Safa. Es su ópera prima o su primer largometraje. Y como ves, está centrada en la historia de este niño de 10 años que tiene capacidades especiales. Es un niño genio, lo que nosotros llamaríamos, ¿no? Superdotado, ¿no? Pero él no lo sabe, ¿no? Su familia tampoco lo sabe, ¿no? Aunque él sabe que es distinto, por alguna razón no es aceptado en su escuela, ¿no? O en su familia, se siente raro, se siente distinto, ¿no? Y la película pues trata justamente de la manera en que él descubre que es un niño genio, diferente, ¿no? La película está narrada en clave de comedia, ¿no? Entonces hay muchos momentos divertidos, fársicos, ¿no? Donde toda la interacción de los personajes pues es muy agradable en situaciones insólitas o sorprendentes, ¿no? Que nos provocan o que nos invitan a la hilaridad a cada momento, ¿no? O sea, en este entorno de una familia humilde, de gente trabajadora de Hermosillo. Eso también es algo muy padre de la película, que está situada en Hermosillo, ¿no? Y le da como un sabor muy especial, ¿no? Porque vemos la idiosincrasia de esta familia, de estos personajes, la manera en que hablan, ¿no? La manera en que se relacionan, cómo viven con ese calor tan fuerte que hace allá, ¿no? Y todo eso le da un sabor muy especial en general a todo el relato que está presente, ¿no? De principio a fin, ¿no? Nos habla también de las relaciones familiares, de la manera en que este niño pues, puede conectarse con los adultos, ¿no? Y con sus familias, con los primos, ¿no? En fin, creo que es una película que vale mucho la pena también por su hechura. Es una película muy bien fotografiada, ¿no? Donde a nivel de realización el director junto con su fotógrafo, el director de arte han tenido como el cuidado de escoger como estos escenarios, tanto de Hermosillo como los interiores que vemos, ¿no? De las escuelas o de la casa, que aún en su sencillez resultan atractivos, ¿no? Hay un gusto por retratar esos espacios de manera simétrica, ¿no? Y le da como un estilo muy particular a la película. Además, cuenta con un reparto de primer nivel, ¿no? Aparece Jesús Ochoa, también está Isela Vega, ¿no? Y otros actores que pues llaman mucho la atención. Aparece Daniel Jiménez Cacho en un pequeño papel. Es una película muy divertida, Hugo. Yo creo que nuestros maestros van a disfrutar mucho al ver esa película porque la jerga, la broma, el contexto es muy mexicano. Sí, eso, o sea, se lo pasa a unos muy bien, y creo que el niño que escogieron, que se llama Martín Castro, que también lo hace de maravilla, incluso le dieron un Ariel, que es el premio
a lo mejor del cine mexicano, que entrega la Academia Mexicana de Cine como actor revelación. Entonces, no, es maravilloso, porque además de poder disfrutar ese momento de recreación con el cine, de diversión, podemos hacer una reflexión acerca de cómo los niños descubren que tienen aptitudes sobresalientes, cómo descubren que son diferentes en mucho a la mayoría de los niños. ¿Qué le dice un pollo policía a otro pollo policía? ¿Qué? Necesitamos apoyo. ¿Por qué está llorando un moco? ¿Por qué? Porque se lo sonaron. ¿Qué es un oso polar? ¿Qué? Un oso rectangular después de un cambio de coordenadas. así es, ¿no? Yo creo que es una gran premisa porque de pronto, bueno, en esta película pues nos divertimos con esa historia, ¿no? Pero también es ver a este niño pues que está en un conflicto, ¿no? Y su conflicto no es solo saber por qué es diferente, sino después, ¿no? Tiene que decidir qué es lo que quiere hacer en su vida, ¿no? Y entonces empieza a buscar como un modelo que le permita a él desarrollarse, ¿no? Primero piensa que puede ser Einstein o Bobby Fischer, el ajedrecista, o Jim Morrison. Entonces en esa búsqueda él también está como buscando su camino, ¿no? Y qué bueno, es la búsqueda de todos nuestros niños. Si miramos la educación desde una mirada de inclusión, vemos que todos nuestros niños tienen intereses, tienen aptitudes distintas. Hablamos ya hasta de las inteligencias múltiples, ¿no? De estos caminos que van teniendo nuestros niños, pero en este caso llama mucho la atención el tener un niño con aptitudes sobresalientes porque el contexto no le está dando el impulso para tenerlas. Sí, exactamente. Ese es como uno de los conflictos también que están en la película, ¿no? Su papá pues es un trabajador, ¿no? Como común y corriente, su mamá pues ama de casa, están ahí las tías, la abuela que es muda, que interpreta Isela Vega, ¿no? Pero pues como todos ellos están en una realidad, ¿no? Sin demasiadas ambiciones, como muy estándar, digamos, para su clase social, entonces pues tampoco son capaces de ver que ese niño pues es especial, al contrario, les parece, ¿no? Un poco lento, ¿no? Creen que está mal, ¿no? Dicen, bueno, ¿en qué momento se va a salir a la calle A jugar, ¿no? A hacer amigos, ¿no? O sea, están preocupados por eso porque es distinto a lo normal, ¿no? Cuando el Padre dijo que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Al revés, el hombre en su orgullo hizo a Dios a su imagen y semejanza. Sacrílego. Cállate, chamaco, no sabes lo que estás diciendo. Lo que creo es que les faltó imaginación. Estaría mejor que dijeran que es extraterrestre, ¿no? Se me va a la calle a jugar. Y no vuelvo hasta tarde. ¡Es tu castigo, ándale! Y yo creo que ahí está el punto, en reconocer como maestros, como padres, las diferencias en todos los estudiantes, que también debemos de identificar las fortalezas y pues poderles darles cada vez retos que vayan haciendo que mejoren estas habilidades. Nosotros vemos también dentro de la película el contraste con otro niño que tiene todos los estímulos, que ha recibido la atención, niños que han recibido las tutorías, que tienen todo a su alcance para poder desarrollar más su inteligencia, por así decirlo. Sí, porque una parte de la historia no les vamos a contar demasiado para que vayan y la vean, ¿no? Pero trata justo de un grupo de niños genios, ¿no? Que llegan es un grupo al que él llega, ¿no? Al que nuestro protagonista llega y entonces tiene esta posibilidad de compararse con otros niños, ¿no? Que es lo que tú cuentas. Pero también en su realidad en Hermosillo, a mí me llama mucho la atención cómo el niño sufre, ¿no? O sea, la película abre con esta secuencia donde va contando todas las dificultades que siente a su alrededor en el salón de clase, porque todos los compañeros pues un poco también lo ven raro, no lo aceptan, se burlan de él, ¿no? O sea, como tiene un problema de integración, ¿no? Con sus compañeros y
incluso con los maestros. Sí. Y ahí tocas un punto importante. El niño se da cuenta. Entonces, cuando hablamos de aptitudes sobresalientes, tendríamos que hablar de un mayor conocimiento, de una mayor percepción de la realidad. Es decir, ¿cómo sabemos que alguien es más inteligente? Es con base en la capacidad que tiene para comprender el mundo, para identificarlo y también para resolver los conflictos que están en él. Así es, ¿no? Yo creo que debe ser muy difícil, ¿no? Si no tienes las herramientas para saber cuál es tu capacidad o detectarlo, o si todo el mundo te está viendo de una forma extraña, ¿no? Pues eso te va también como marginando, ¿no? Y orillando, no sé. O sea, en esta película pues es un desconcierto, ¿no? Que esa es otra de las corrientes que hay en educación, ¿no? Una que nos dice que los niños nacen con una capacidad extraordinaria para poder entender su mundo o para poder ver el mundo, y eso es lo que los hace más inteligentes, por decirlo así. Y hay otra que nos dice que el contexto es el que puede definir las capacidades en las que son sobresalientes. Por ejemplo, el hijo de músicos tendrá, o esperaríamos que tuviera mayores habilidades, mayores aptitudes sobre la música. Sorprendentemente, en el caso de la película, pues el niño tiene aptitudes sobresalientes en temas que su familia no maneja, sí. ¿no? Como el ajedrez, ¿no? Porque una parte de la historia es cuando él se relaciona con el dueño de una librería que juega ajedrez, ¿no? Y le enseña a jugar. De hecho, bueno, él aprende, ¿no? De forma autodidacta, ¿no? Voy a ser como Bobby Fischer, el mejor jugador de ajedrez del mundo. Jaque mate, jaque mate, jaque mate. Jaque. Jaque mate. Jaque mate. Y entonces se da esta mezcla entre las dos posturas, las dos corrientes que te decía. El niño nace con una aptitud sobresaliente y el contexto se encarga de que esto crezca. Cuando toma estas tutorías, cuando juega al ajedrez, aprende del Señor, aprende de esa persona. Así es, ¿no? Y luego aprende de los músicos, de estos jóvenes que lo tratan de jalar, ¿no? A su entorno, ¿no? Y resulta tan bueno que ya el primo mejor no. Ya no me gusta tanto, no, sí. Pero bueno, es una película muy cómica que presenta estas escenas y esta búsqueda del niño en diferentes contextos para ver qué es lo que me gusta, de dónde soy. Sí, yo creo que pues es una película que es muy original para el cine mexicano en ese sentido, porque no hay muchas historias sobre niños, ¿no? En general, ¿no? Pero, o que tenga como suficiente atractivo para que también los adultos las vean, ¿no? De pronto las películas muy infantiles pues no resultan atractivas para el público adulto, pero en este caso sí. Y esta película tan mexicana la vamos a contrastar en el siguiente bloque con una película en un contexto totalmente distinto. Antes de irnos a corte, los quiero invitar a visitar nuestras redes sociales y compartir ahí sus experiencias y comentarios. Regresamos a nuestro programa Cine Blanco y Negro, Pedagogía Color. Abordaremos el tema de niños y niñas con aptitudes sobresalientes. En este segundo bloque hablaremos acerca de una película muy interesante. Sí, se llama La maestra de Kinder, amigos. Es una película... Hay dos versiones. La primera versión es una película israelí del director Nadav Lapid, y se hizo después un remake en Hollywood que es protagonizado por Maggie Gyllenhaal, ¿no? No sé si la viste.
pero también es muy buena. Pero vamos a hablar de la israelí, que tiene bueno, es la obra original y además tiene mucho que comentar. Vamos a ver el tráiler y regresamos con ustedes. אתה שומע את הכוח של המילים? את העוצמה של האהבה? כותב המון על אהבה מוחמצת. אפשר לחשוב שהוא איזה רווקה בת 40. כמו ששירים צצים ממנו עכשיו, יש לי שיר, ככה גם הכל יכול לדמום. Pues es una película realmente muy interesante en varios sentidos porque Liz tiene una gran actuación de esta actriz israelí que hace el papel de la maestra, Sarit Larry se llama, pero además la trama es pues muy inquietante todo el tiempo, ¿no? Porque estás en la ambigüedad, ¿no? De lo que está pasando, no sabes si la maestra está obrando bien o está obrando mal, ¿no? Ella descubre un talento en este niño especial. De pronto tiene como unos momentos de epifanía en la que vienen a su mente poemas y tiene este niño la capacidad de creación asombrosa que conmueve a la maestra. La maestra, por su lado, pues tiene también como una vida un poco gris y ella misma aspira a ser poeta, participa en un taller literario. Entonces, cuando descubre que el niño tiene esta capacidad, decide protegerlo, ¿no? Y porque teme que el mundo, que el voraz mundo, pues acabe con su sensibilidad de poeta, ¿no? Hugo, pero es una película muy distinta a la primera que vimos. En su imagen, en su desarrollo, en las tomas, la música, es totalmente distinta. Sí, otro lenguaje, otro género. Aquí estamos hablando pues de un thriller, de un drama, ¿no? La otra era una comedia con claves fársicas también, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, nos vamos al otro extremo, pero también es la historia de otro niño, otro lugar del mundo, y el contexto también es muy especial en La Maestra Kinder. En esta versión, que está situada en israelí, pues se siente este entorno militarizado, incluso hay una fiesta de soldados israelíes, ¿no? El lenguaje es como de la película y el ritmo, pues es más pausado, más sobrio, ¿no? Los paisajes incluso también lo son, los personajes, ¿no? Son más silenciosos y lacónicos, ¿no? En fin, tiene todas estas características de otro mundo, de otro país, de otro contexto cultural, ¿no? Que está permanente a lo largo del relato y que por eso la vuelve muy atractiva, ¿no? Sí, es una película que te da belleza, y es una belleza que no podría yo describirte, cómo la podemos sentir a través de las imágenes. Sí, tiene esta belleza que está permanentemente reflejada en el ambiente, en estos lugares donde sucede la trama, ¿no? Y también en las relaciones de los personajes, ¿no? Creo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la relación entre la maestra y el niño, ¿no? El niño con su niñera, ¿no? Bueno, no es que sean necesariamente relaciones como sencillas, sino que nos permiten asomarnos al interior de sus personajes y de lo que quieren, sobre todo la maestra, ¿no? Creo que en buena medida el relato está centrado en el punto de vista de ella, ¿no? O sea, lo que siente, de sus conflictos también, ¿no? Y de su necesidad por ayudar a ese niño poeta. החצר מגובה של חתולת רחוב. תחשוב על זה. אם זה היה תלוי בי, אני כבר עכשיו הייתי מנסה לעניין מוציא לאור. המשחק, הנעל, הכדור, שמש. אלימות. Y a lo mejor este niño que no necesitaba tal vez ser ayudado, porque vemos que la maestra identifica una aptitud sobresaliente en el niño, que ella le da valor, pero que no todos se la dan. Así es, ¿no? Ella le da un particular valor porque también está viviendo su propia crisis y sus propios conflictos, ¿no?
ella misma aspira a ser poeta, entonces de pronto descubre esta sensibilidad especial, ¿no? Entonces volvemos a ver cómo esta situación entre las habilidades, las aptitudes que son natas del niño, sus talentos, pues confluyen con todo el contexto, con cómo este contexto puede fomentar o no el desarrollo de estas aptitudes, de estas habilidades sobresalientes. Así es, y en esta película, por ejemplo, el niño protagonista es hijo de un empresario que es muy ambicioso y que no cree en ese mundo de las artes, la poesía, la literatura. Y sin embargo ese niño pues tiene esa capacidad un poco estimulada por un tío que aparece, ¿no? Sin embargo, pues el papá no está dispuesto a estimular esa habilidad, esa capacidad del niño, ¿no? Pero tú lo dijiste muy bien hace unos momentos. Más que una capacidad o una habilidad, era como una epifanía, porque el niño ni siquiera era consciente de los versos o del significado que tenían esos poemas. Sí, es como una epifanía y así se muestra en la película. De pronto el niño empieza a dar vueltas, ¿no? Vueltas. Como un trance. Como que entra en trance, ¿no? Y le pide a la niñera, porque él ni siquiera escribe, ¿no? Que la niñera anote, ¿no? El poema que surge de su interior. Entonces la niñera obedece y escribe todo lo que el niño dice, ¿no? Y eso se contradice un poco con el mismo planteamiento que se hace dentro de la película, ¿no? Que la poesía solo puede salir cuando refleja lo que hay dentro. Y el niño, por sus poemas, parecía, ahí lo dicen, un señor, un solterón de 40 años. Sí. Y es divertido porque la maestra lleva los poemas del niño a su taller, donde el maestro, los poemas originales que ella sí ha escrito, ¿no? Como que le parecen muy convencionales, ¿no? Y la maestra presenta los poemas del niño como suyos al principio, ¿no? Y bueno, esta mirada de reconocer las aptitudes sobresalientes como dones, como regalos divinos, también ha estado muy presente a lo largo de la historia de la educación, ¿no? Era pues el que nació inteligente, pues es inteligente porque Dios así lo quiso, no por esta combinación genética, no por el contexto, no por todo lo que tenemos hoy en día como corriente vigente. Así es, ¿no? Y pues yo no sé si sea cierto, si es porque Dios quiso. Creo que no lo vamos a es saber. El ADN, es algo especial, o no sé, un gen, ¿qué será? ¿No? Pero es otra mirada de entender este mundo, de entender el porqué de estas aptitudes sobresalientes. Sí, pero en el caso de estas películas, no sé, o sea, tampoco se explora demasiado en eso, ¿no? O sea, es el pretexto, ¿no? Para poder hablar de estas historias en particular y a lo mejor referirnos a cómo reaccionan, ya no digamos el niño, sino los que están a su alrededor. Y que es justo lo que la maestra empieza a preguntar, ¿no? La maestra ve que el niño tiene estas especies de epifanías, como tú dices, y ella empieza a ver, bueno, ¿quién le ha enseñado poesía? Empieza a rascar sobre su contexto. ¿Quién ha estado con él? ¿Quién le ha compartido este mundo de las letras? ¿Cómo lo ha logrado construir? Porque ella necesita tener un referente del contexto, no puede asumir que fue un regalo divino, que es algo espontáneo. Que no lo es en teoría, ¿no? Porque hay un tío, ¿no? El que después sabemos que tiene que ha sido quien ha influido en el niño, ¿no? Un tío que además, pues, el papá no ve con muy buenos ojos, lo considera un fracasado, ¿no? Y que bueno, la maestra decide dentro de su actuar docente, y no asumirse como una mentora. Más que como una maestra de jardín, como la película se llama, ¿no? Maestra de kinder. Sí, la maestra de kinder. O en España que le llamaban la profesora del parvulario, ¿no? Entonces, traspasa lo que sería su responsabilidad dentro de la escuela y quiere tener una mayor responsabilidad en la vida del niño, ya no ser su maestra, ser su mentora. Así es. Y ahí la película pues va avanzando en esta
situación ambigua, ¿no? E inquietante que ya no les vamos a contar más a nuestros amigos que nos están viendo para que se asomen y la descubran, ¿no? Todo lo que pasa después, ¿no? Y bueno, es muy interesante ver cómo la maestra, una vez que identifica que tiene yo diría don manejado así dentro de la película, empieza a echar mano de las estrategias que ella tiene, que son muy rudimentarias, para poder hacer que este don sea más profundo. Trata de enseñarle al niño a ver otras cosas dentro de las mismas letras y trata de que él comprenda el significado de lo que está recitando. Así es. También ella lo hace movida por su propia situación familiar y personal, ¿no? O sea, como que tiene esa vida muy monótona, matrimonial, ¿no? O conyugal en su casa, ¿no? El marido casi no la pela. Y los hijos que ya son grandes tampoco, ¿no? Entonces ella como que está buscando algo que la estimule también, ¿no? Y lo encuentra y lo encausa a través de este niño, ¿no? Y de sus capacidades, ¿no? Sí, y bueno, es una película que nos plantea otro tipo diferente de educación. En nuestras escuelas las maestras ni bañan a los niños, ni establecen relaciones tan cercanas como en este ejemplo de kinder que nos marcan en la película. Bueno, Hugo, creo que estas características y muchas otras más podemos encontrar en la película. Sí, ¿no? Yo creo que los amigos que nos están viendo van a encontrar en ella varios atractivos, no solo, o sea, a través de la historia que ya hemos desgranado, sino de sus aspectos cinematográficos. La película está muy bien narrada, en su género, es entretenida, es emocionante. Nos permite asomarnos a un pedazo de Israel a través de esta historia, ¿no? De ese entorno militarizado, de pronto aparecen ahí los soldados, hay un ambiente muy especial en su ritmo, ¿no? Es una película que va como, no va acelerada, ¿no? Va como despacio, nos va presentando los personajes, su entorno familiar, en fin, así como... Y bueno, estas diferencias y similitudes las vamos a seguir abordando en nuestro siguiente bloque. Mientras tanto, revisen nuestras redes sociales y escriban ahí sus comentarios y sugerencias. Y regresamos a seguir hablando en nuestro programa Cine Blanco y Negro, Pedagogía Color, sobre este tema tan importante para los maestros: cómo atender las diferentes necesidades, aptitudes y talentos de nuestros niños y niñas, en especial de los niños y niñas con aptitudes sobresalientes. Bueno, y en eso yo tengo una pregunta, porque en el cine pues vemos a estos niños genios o niños superdotados, pero en la vida real, o sea, tener una habilidad especial te hace superdotado, sobresaliente. ¿Cómo es eso dentro del aula? Bueno, nosotros partimos de que pensamos en una educación inclusiva. Esta educación inclusiva nos lleva a identificar las habilidades, las destrezas, los talentos de cada uno de nuestros niños y por ende las necesidades de apoyo que tienen en cada una de las diversas áreas de su desarrollo. En el caso de los niños con aptitudes sobresalientes, destaca su desarrollo de habilidades o sus saberes o su sensibilidad o hasta el mismo talento dentro de un área específica, que puede ser, por ejemplo, la música, que pueden ser las matemáticas, que puede ser el arte, que puede ser el lenguaje corporal y cualquier otro que el niño esté desarrollando. Sí, y no debe ser fácil identificarlo, no necesariamente, ¿no? O sea, incluso para los propios niños, como vemos en la película del El Jeremías, ¿no? Pues él sabe que es distinto, pero no sabe por qué. Vamos a ver esta escena y después seguimos comentando. Disculpe, señora, ¿usted es la mamá de Jeremías? Genio. No creo, oiga. Ni modo que no nos hubiéramos dado cuenta.
Su hijo tiene una capacidad extraordinaria. ¿Y sus profes? ¿Ya nos hubieran dicho algo que no? ¿Y usted cree que yo, siendo su mamá, que lo conozco mejor que nadie, no me daría cuenta? Justo en esta escena lo que vemos es cómo llega este personaje que es el dueño de la librería, ya un señor mayor, culto, leído, que juega ajedrez y que se ha hecho amigo de Jeremías, el pequeño de 10 años, nuestro protagonista. Y él ya se ha dado cuenta que es un niño súper dotado y va a contárselo a su mamá, ¿no? A la mamá de Jeremías, que ya vimos, o sea, no da crédito, dice, no puede ser, o sea, pues si es mi hijo, ¿quién lo va a conocer mejor que yo, no? Y ya el otro personaje nada más le echa una mirada un poco, ¿no?, de conmiseración, que dice, bueno, yo creo que debe ser difícil, ¿no? Si para los niños darse cuenta de encontrar esas habilidades, también para los papás o para otros que incluso estando cerca, no lo pueden detectar, ¿no? Yo creo que aquí es un punto muy importante. Los papás. ¿Cómo se enteran los papás que su niña tiene aptitudes sobresalientes? Porque tenemos los dos extremos. El papá que en el desconocimiento de su propio hijo no se da cuenta que tiene un plus, una habilidad superior sobre el resto, y también los papás que piensan que sus hijos tienen habilidades superiores sobre el resto y que bueno, lo importante de aquí es ver cómo actúa la familia ante este posicionamiento, porque pueden tener varias reacciones. Una de ellas es dotar todo el apoyo para que su niño, su niña siga desarrollando estas aptitudes sobresalientes, o puede también pensar que el niño, por tener estas habilidades de adaptación al entorno, de poder entender y de poder resolver problemas fácilmente, no necesita apoyo. Sí, claro, ¿no? Y aquí en la película, bueno, claro, en el tono de comedia, de farsa, pues lo llevan a ciertos extremos, ¿no? Cuando llega este personaje y les dice que cree que es un genio, se oyen hasta las risitas de la tía y la abuela por allá que dicen, burlándose, ¿no? Pero después, ¿no?, esa situación, pues resulta que la van asimilando no de la mejor manera, ¿no? Lo ponen a jugar ajedrez y a competir para ir ganando premios, ¿no? O luego los primos lo ponen a hacer pruebas de matemáticas, como bicho raro, ¿no? O sea, entonces el trato también, no saben cómo relacionarse con él. 24.492 por 2 menos 540. 48.444. Pero ¿Y tú qué quieres ser de grande? ¿Podría ser doctor? ¿O astronauta? Ay, sí, como si hubiera astronautas mexicanos. Podría ser primero. Claro que hay astronautas mexicanos. Pero a mí eso del espacio... Un empresario. Acá es lo que salen en la revista. La gente que está alrededor de estos niños, como su familia, pues, ¿no? Cómo mejorarlo, cómo ayudarlo, cómo relacionarse de la mejor forma. Claro, ¿no? porque es como identifico una aptitud sobresaliente, ¿no? Si esa aptitud desde mi cultura, desde mi sociedad no tiene un valor, aunque sea sobresaliente, la misma cultura va a tratar de frenarlo o va a tratarlo de pasar desapercibido. Sin embargo, si es una aptitud que es muy valiosa, dentro de esa sociedad, dentro de esa cultura, la misma comunidad, la familia lo va a reconocer. Mucho tiempo se pensó que los niños genio, como tú lo llamabas, eran los niños que podían o que tenían mayor habilidad para las matemáticas. Y ahora no, y todos los demás que éramos malos en matemáticas, ya por ende, por descartar, pues ya éramos tontos, ¿no? Entonces ahora vemos que desde esta mirada de inclusión podemos tener
tener aptitudes sobresalientes en muchas áreas del desarrollo, en muchas áreas del conocimiento, y esto mismo pues nos lleva a un despliegue de generación de conocimientos que puede llegar a ser extraordinario. Ahora podemos encontrar que un genio musical, un genio en danza puede ser igualmente valorado que un genio, por así decirlo, en matemáticas, ¿no? Vamos reconociendo la pluralidad que tenemos y estas aptitudes sobresalientes que el contexto valora más que otras. No sé, a lo mejor en un contexto más bélico, el que es más, que tiene mayor agresividad, el que tiene mayor táctica, va a ser el que tenga las aptitudes sobresalientes y que sean valoradas y que sean acrecentadas. Y bueno, en otras culturas más pacíficas, esas aptitudes o esas cualidades serían sumamente limitadas por el contexto. Sí, claro, ¿no? Así como en cada época o en cada contexto, en cada sociedad se elevan ciertos valores, ciertas habilidades, ¿no? Como tú dices, antiguamente, a lo mejor con los griegos, pues, los valores de la guerra, ¿no? De la valentía, la fuerza, ¿no? Y en nuestro momento actual, pues son otras, ¿no? En el contexto de la película, pues este niño está buscando cuál es ese modelo que puede permitirle a él saber qué es lo que quiere ser de grande, ¿no? Con ese talento. Tal vez la cosa radica en algo muy simple. Si no fueras genio, ¿qué hubieras querido ser? La búsqueda máxima del hombre es la felicidad. Y para ser feliz, no hay que hacer siempre lo que uno quiere, pero amar siempre lo que uno hace. Es lo que todos deberíamos de buscar. Hay también otro componente que nos permite desarrollar nuestras aptitudes, nuestras habilidades, que es la pasión, ¿no? La pasión con la cual tú realices esa actividad es la que te va a impulsar a irlo mejorando, a irlo perfeccionando, porque podemos nacer muy buenos para la música, podemos tener una familia de músicos, pero si no practicas tu instrumento, si no dedicas, si no haces con pasión tu actividad, no la vas a desarrollar. Sí, claro, ¿no? Se atrofia, ¿no? O ni siquiera la desarrollas, ¿no? Exactamente, queda como una semilla que no termina de florecer. Sí, eso de la película también me gusta, ¿no? O sea, que es este planteamiento que se hace cuando se confronta con la maestra en cierto momento, que le dice, bueno, ¿y tú qué quieres ser de grande? Y él no sabe, ¿no? Aunque se supone que es un genio, dice, pues también, como cualquier humano, ¿no? O cualquiera de sus compañeros tiene, pues, que decidir, ¿no? Y encontrar qué le gusta, qué le interesa y qué puede ser mejor, ¿no? Sujei, ¿tú qué quieres ser? Quiero ser cantante como los que salen en La Voz. Entonces, ¿para qué vienes a la escuela? Jeremías, es de muy mala educación interrumpir a tus compañeros. ¿Qué? Si aquí venimos a aprender, ¿qué no? Si quiere ser cantante, no se debería de quedar en su casa cantando. A ver, ¿y tú qué quieres ser de grande? Normalmente yo hacía las preguntas. Te lo dejo de tarea. Y es esta búsqueda de la pasión, porque es lo que le va a permitir desarrollar sus aptitudes en ese sentido. Esta idea de niño genio se amplía tanto pensando desde que todos nuestros niños tienen aptitudes distintas y son sobresalientes en cada una de ellas. Y aún siendo genios, pues no tienen la respuesta a todo, ¿no? O sea, y en una parte de la película él mismo dice, soy genio, no adivino, ¿no? Le contesta a la maestra, o sea, no lo sabe todo, ni siquiera para él, para solucionar sus cuestiones de vida, ¿no? O sea, necesita de todas formas de la ayuda de los demás, ¿no? Tú decías, citabas la frase, soy genio, pero no lo sé todo, pero un componente muy importante para el desarrollo de la inteligencia es la memoria.
Que bien, tener buena memoria no significa tener el desarrollo de las habilidades que te permitan resolver problemas en tu vida, pero sí ayuda a tener mucha información que puedes transformar en conocimiento. Claro, y hay otros elementos, porque además de tener buena memoria, a lo mejor la capacidad de convertir en conocimiento el aprendizaje, todo eso, bueno, también existe la necesidad de el equilibrio emocional, ¿no? Claro. Que son cosas que son distintas, pero se complementan unas con las otras, ¿no? O sea, a lo mejor puede haber, no sé, alguien muy inteligente, un genio, ¿no? Pero que tiene un déficit en su capacidad emocional, ¿no? Y hablamos de estas aptitudes sobresalientes en diversas áreas. Entonces, una de ellas son estas habilidades socioemocionales. También hay niños que tienen aptitudes sobresalientes en estas habilidades socioemocionales y que se vuelven generadores de empatía, que ayudan a los otros y que, bueno, tienen esta visión de cambio y de altruismo. Sí, pues yo creo que en el Jeremías, claro, o sea, la película en sí nos permite asomarnos a un caso pues cinematográfico aquí, ¿no? No es un documental, es una historia de ficción que juega con la figura del niño genio, nos hace reír, nos plantea situaciones divertidas, ciertos conflictos, sobre todo al interior familiar, de cómo se siente, pero esto es mucho más complejo que este relato, ¿no? Y yo tendría la duda, o sea, ¿qué tan frecuente es la presencia de estos niños en las aulas? O sea, ¿es común? ¿No es tan común? O sea, ¿cómo se detecta en tu experiencia, ¿no? Yo creo que podemos seguir hablando de esto, Hugo, en nuestro siguiente corte. Vamos a una breve pausa, no se vayan, porque regresando seguiremos con otro segmento de nuestra otra película y seguiremos profundizando sobre esta interesante charla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando acerca de los niños y niñas con aptitudes sobresalientes desde la mirada del cine. Bueno, vimos en el bloque anterior un segmento, una escena del Jeremías. Ahora vamos a ver un segmento, una escena de La Maestra Kinder, que es la otra película que estamos analizando, ¿no? Y regresando la comentamos. אני אבא טוב, אני אוהב את הבן שלי, אבל אין לי רצון לקדם את הנטייה הזו. אגב, מספיק יפה. די לי. היי! המפגש עם יואב הוא אושר גדול, אבל גם שליחות. יואב, תדחוף את הבריח לצד הזה. בן כמה אחיה? 5. אפשר להוציא אצלכם בדחיפות בספורט חלופי? התגעגעתי אליו. Pues La Maestra Kinder, la película israelí que estamos comentando hoy con el tema de niños genios, niños superdotados. Bueno, ya nos has precisado que el concepto ahora es distinto, ¿no? Ya no solo se establece a partir de IQ, hay otros referentes, pero en la escena que acabamos de ver vimos al personaje de la maestra, que hace esta gran actriz israelí, que va con el padre y le plantea su hallazgo, ¿no? Que tiene un hijo muy sensible, creativo, un poeta, ¿no? Y le pide, ¿no? Que le dé todas las condiciones para estimularlo y alentarlo. Pero el papá pues, se opone a eso porque él es un empresario y él tiene una visión pragmática de la vida y considera que aquellos que se dedican a las letras o a las artes pues están perdiendo el tiempo y quiere que su hijo no pierda el tiempo, ¿no?
Claro, y entonces vemos la importancia del contexto, de esto que platicábamos en el bloque anterior, de los valores que tiene cada una de las sociedades y que priorizan el significado, el valor que se le da a las aptitudes que tienen todos los niños en general. Sí, y en ese sentido, pues la película hace una crítica, ¿no? A estas sociedades ya muy comercializadas, masificadas, ¿no? Donde se establecen las actividades para los niños de lo que deben ser, ¿no? Preferentemente, ¿no? Dedicarse a los negocios, tener dinero, tener una vida de éxito, ¿no? Así como un trazo muy convencional, muy pragmático de la vida, aunque hay otros caminos, ¿no? Y entonces volvemos a identificar, Hugo, que el contexto familiar es detonante para este desarrollo de aptitudes en nuestros niños y niñas. Y bueno, la intervención temprana de la escuela en la identificación de los mismos también es fundamental para que estas aptitudes se sigan desarrollando o le generen un problema a los niños, porque también tenemos casos de adultos que han tenido aptitudes sobresalientes que les han impedido su óptima inserción dentro de la sociedad. Pero efectivamente, ¿cómo se da esos conflictos, ¿no? Ya mencionamos que, o sea, que tener habilidades especiales o capacidades o algún talento especial, pues no es lo único, se necesitan otros componentes, ¿no? El equilibrio emocional, etcétera, ¿no? Y veíamos en el Jeremías, por ejemplo, ¿no? Que muchos niños pueden reaccionar de una forma opuesta a ese talento. O sea, en lugar de manifestarlo más, lo ocultan ellos mismos por el temor de ser como marginados, ¿no? O buleados, ¿no? Prefieren pasar inadvertidos, ¿no? Y a lo mejor eso provoca pues que nunca se desarrolle ese talento, no quede a la vista, ¿no? Recordemos que el ser humano es un ser integral, que está compuesto o conformado de varias áreas, varios aspectos. Dependiendo de los teóricos, podríamos clasificarlos en lo cognitivo, lo que yo sé de mi mente, podría ser el físico, lo que yo puedo hacer con mi cuerpo, podría ser también el social, cómo interactúo yo con los demás, y el personal, cómo yo me concibo a mí mismo, cómo es mi desarrollo de habilidades emocionales. Entonces, si pensamos en estas grandes áreas como campos donde los niños, o bueno, en general todas las personas podemos tener aptitudes sobresalientes, podríamos tener aptitudes en todas ellas. Sin embargo, al ser un ser integral, si yo tengo una aptitud sobresaliente, cognitiva, referente a las matemáticas, eso no quiere decir que yo me incluya o tenga habilidades sociales suficientes para ser aceptado en la sociedad. El éxito, el equilibrio está en este equilibrio de habilidades y es lo que le permite al ser humano poderse sentir pleno. Sí, en el caso de la maestra de kinder, ¿no? Creo que funciona de manera acertada este contraste que hace justo la maestra con el niño, ¿no? Ese niño que está floreciendo en una etapa, descubriendo todavía su creatividad, su talento, ¿no? Contra o versus la maestra que está en una edad madura, pero todavía está buscando, ¿no? Satisfacer sus necesidades creativas, ¿no? Por eso participa en estos talleres literarios de poesía y ella misma aspira a ser como más creativa, ¿no? Y justo se da este contraste que genera un conflicto muy sutil, ¿no? Entre esos dos personajes, ¿no? Ella que aspira a ser un poco como el niño y el niño que es más libre, que está totalmente ajeno a las fantasías y necesidades de los adultos, ¿no? Sí, que es un niño pequeño, es un niño de 5 años y que también por las características de su desarrollo y de su contexto, él busca
este lazo afectivo. Él busca complacer en cierta medida a la maestra para cubrir esta necesidad que tiene de un afecto cercano, porque es un niño solo, es un niño que tiene un papá distante, que tiene una niñera distante, que es la figura materna no está presente y no tiene más que con su amiguito del jardín, no tiene un vínculo afectivo fuerte. No, el papá es lejano, aunque es un proveedor, ¿no? La niñera pues tampoco es una figura fuerte, ¿no? Y este amiguito que al contrario parece como una mala influencia, ¿no? Porque se ponen a cantar una canción así agresiva, ¿no? Le parece a la maestra, incluso lo reprende, ¿no? Trata de dejar al niño de su amiguito, de su compañero, porque le parece una mala influencia para su sensibilidad de poeta, ¿no? Que es un momento curioso. La película en general tiene todas estas pinceladas, no es una película que tenga así cambios drásticos de tono, ¿no? Ni de ritmo, ¿no? Pero es muy sutil, creo que es muy elegante, ¿no? La gente lo puede disfrutar, ¿no? Entender dentro de su lógica y su construcción, su narrativa, ¿no? No es una película de persecuciones y acción, ¿no? Pero sí es muy emocional todo lo que se va construyendo a lo largo de la trama y sobre todo para llegar al desenlace que no les vamos a echar a perder, ¿no? Porque creo que es muy interesante todo lo que pasa después, ¿no? O sea, de todo el planteamiento que les hemos estado comentando en este Bueno, programa. y en ambas películas vemos aspectos muy interesantes sobre cómo es el actuar del maestro, cómo es el actuar de los padres de familia y cómo los mismos niños reconocen e identifican y aceptan estas actitudes sobresalientes. También vemos la importancia del papel de los compañeros, ¿no? de este grupo de pares que acepten y que motiven a los niños a sentirse felices, a sentirse plenos y a continuar desarrollándose. Yo creo que estas dos pues nos permiten ver el contraste, ¿no? De los conflictos que sí pueden tener en la vida real, ¿no? Tanto los niños como sus familias, ¿no? Y nos acerca, ¿no? A sensibilizarnos y estar atentos, ¿no? de la presencia que pueden tener. Tú me decías hace un momento, yo te preguntaba que pues, qué tan frecuentes encontrarse estos casos. Obviamente, con toda la razón del mundo, pues es muy raro, ¿no? O sea, no, por eso son especiales, ¿no? Bueno, especiales todos. Sí, claro. Con aptitudes sobresalientes en algunos campos, algunos, ¿no? Entonces, creo que la importancia radica en identificar y conocer a nuestros niños, ver en qué son buenos, en qué tienen mayores habilidades, en qué tienen mayores destrezas y, bueno, diseñar las estrategias que puedan ayudarlos a un desarrollo más equilibrado, pero también que no frene el desarrollo de estas aptitudes en las cuales sobresalen. Pues creo que es muy importante para los niños genio, ¿no? Tener esa cercanía con los padres, con los maestros, ¿no? Y ese entendimiento, ¿no? Que no siempre es fácil, pero es la manera en que ellos pueden desarrollarse y también en que los padres y la familia pueden reaccionar de manera positiva a las aptitudes de estos niños con habilidades especiales, ¿no? Y bueno, Hugo, invitar a todos los adultos que tienen relación con los niños a mirarlos con cuidado, a conocerlos completamente e identificar estas aptitudes que ellos van teniendo y poderlas promover, poderles dar todas las herramientas, todas las experiencias que les permitan seguir siendo más buenos en lo que son, pero que también les permitan seguir creciendo eso que les cuesta más trabajo. Y además, bueno, estar abiertos a que puede ser una habilidad en distintas disciplinas, ¿no? O sea, no solo en las matemáticas, no solo intelectual o creativa o poética, ¿no? Las habilidades físicas o deportivas o en el baile, seguramente
muchos padres podrán identificar que sus hijos sí tienen una capacidad notable que los estimula a los propios niños y que vale la pena alentar, ¿no? Hugo, hemos llegado al final de nuestro programa Cine en Blanco y Negro, Pedagogía a Color. Recuerden que tenemos una cita cada semana. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos aquí y recuerden que el cine nos ilumina. Televisión educativa.